Uno, Camilo. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo viaje en las pedagogías para la itinerancia y la libertad en atención al pueblo gitano de Bogotá. Agradeciendo la presencia de todos, hoy tenemos una sesión muy especial porque vamos a hablar sobre los oficios tradicionales de la Cumpaina de Bogotá, pues los oficios tradicionales del pueblo rom en Colombia. Eh, Agradeciendo a todos la participación y bueno, también para romper un poco el hielo, eh, saber con una reacción, así sea en el chat o algo, cómo les pareció el encuentro de la vez pasada al que estuvimos, en el que estuvimos el viernes de la semana pasada. Sí, nos gustaría como conocer un poco su opinión. Eh, bueno, pues podemos iniciar. Yo creería que, Fabián, ¿de qué manera quieres que vayamos planteando esto? Vamos a plantearlo primero con Diego y luego hacemos la presentación, o lo prefieres al revés. ¿Cómo lo sientes mejor cuál es el mejor ritmo para ti? Estás sin micrófono. No, sin micrófono. No tienes el micrófono. Gracias. No, gracias, Camilo. Como este es un proceso de aprendizaje constante y como hemos comentado que tanto nuestros sabedores, Diego y Luz Helena, esta es su primera oportunidad, entonces, no su primera oportunidad, su primer trabajo, porque es que de esto vamos a estar hablando. Pues vamos a tratar de hacer algo que no habíamos hecho y es en un diálogo. Vamos a hacer la presentación en dos voces. Entonces, voy a empezar con la presentación y entonces vamos a irle dando la entrada a Diego, que ha preparado, debemos decir, en reconocimiento de nuestros sabedores, que esto no solamente se trata de lo que cada uno sabe, sino este es un proceso de investigación. Y esto es supremamente clave en los procesos de educación intercultural. No es posible trabajar procesos de educación intercultural si no hay investigación, por ejemplo. Y nosotros lo hacemos en concreto. Entonces nos vamos para esta sesión, como lo decía Camilo, de actividades tradicionales y actuales de los hombres gitanos. Entonces, aquí pues tenemos unas preguntas orientadoras que nos van a ayudar en este camino. ¿Cómo se aprende a sobrevivir? Hemos mencionado en varias oportunidades que esta es una cultura que está hecha para sobrevivir. Llevan más de 1000 años sobreviviendo. Y entonces, ¿cómo lo han hecho? Pues aprendiendo. Entonces, espérenme porque es que como yo debo dar la entrada, me toca un momentico y yo escucho aquí el timbre y entonces me toca salir un poquitico. Listo, volvemos. ¿Cuál es la importancia de aprender a ganarse la vida para el pueblo gitano? ¿Y cuáles son las formas asociativas de generación de ingresos? Bueno, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para esto, no? ¿Qué elementos culturales? ¿Cuáles son los que determinan esas actividades productivas? El aquí y el ahora. Recuerden ustedes todo lo que hemos venido diciendo en estos encuentros virtuales y presenciales. O sea, la población gitana resuelve el hoy. El hoy. Cada vez más, pues empiezan a pensar un poco en mañana, pero no es su tendencia fuerte. Dos, hay un tema con la profesionalización y aquí, Camilo, te pediría que la hagamos en tres voces porque tú sabes cómo es esto la profesionalización. Contémosle a las personas cuántos profesionales tienen, cuáles son las dificultades para volverse profesional, como ese tipo de cosas, si te parece. Bien. Eh,
Digamos que la descolarización del pueblo gitano, que se vive tanto por su forma de vida como por, digamos, una cosa tradicional que ha sido así, ha impedido que eh, durante muchos años el pueblo gitano logre tener representantes profesionales en los lugares donde puede tener participación. Obviamente, si te retiras en la primaria del colegio, pues, eh, no piensas ni bachillerato, mucho menos un técnico, mucho menos un profesional, ¿sí? Hasta hace relativamente muy poco se empezó a sentir una necesidad dentro del pueblo de profesionalizar a las personas, de entrar en procesos de profesionalización de gente. Y a la fecha, no podría estar seguro de cuántos universitarios, y diría universitarias, hay en el pueblo gitano, pero ya alcanza más de la decena, porque en la actualidad creo que hay 4 personas profesionales al interior del pueblo. 4, 5, tal vez, si la memoria no me falla. Entonces, los procesos, digamos, de escolarización han impedido un desarrollo pensando en lo profesional. Los otros pueblos étnicos tienen una gran participación profesional. Es decir, cuando tú buscas, hay abogados indígenas, hay abogados afrocolombianos, hay abogados palenqueros, hay abogados raizales, sí, cuando tú buscas un profesional en el pueblo gitano, pues cuesta. Hasta ahora hay digamos, un movimiento que se ve y que se nota, que se ha dado a través digamos, de los procesos de participación del pueblo dentro, digamos, en marcos de participación como el distrito, que les ha permitido, y entonces al entrar en este contacto, como tú dices, que Diego es su primer trabajo, ¿sí? En este, digamos, en este tipo de labor, digamos, eh, pues esto empieza a generarle a Diego y a Luz Helena una preocupación, porque la próxima vez tengo que estar mejor, tengo que estar mejor preparado. Y entonces se empieza a ver, empieza a darse, digamos, un proceso como hacia atrás, de decir, bueno, ya sé que esto hay que moverlo, ¿no? Para poderlo lograr hay que prepararme, hay que superar lo que estoy, en donde estoy, hay que mejorar mis capacidades blandas, hay que mejorar, y empiezan otro tipo de preocupaciones. Pero hasta hace muy poco eso no existía. Digamos, yo soy un profesional gallego, ¿sí? Yo no hago parte de la comunidad rom. Yo trabajo con ellos hace muchos años, pero digamos que yo soy una persona de la sociedad mayoritaria, ¿sí? Que defiendo los intereses del pueblo rom en cualquier escenario donde me pongan, porque pues yo tengo un compromiso con ese pueblo. Entonces, eh, pero no es lo mismo, ¿sí? No, eh, muchos compañeros, muchos compañeros, y lo notas también, pues quisieran que los compañeros, hablo cuando hacen, por ejemplo, reuniones étnicas, quisieran que no existiéramos nosotros, los que representamos al pueblo rom, sino que fueran profesionales rom los que estuvieran ahí, pero a veces no se puede, ¿sí? Entonces, digamos que eso, digamos, en términos un poco generales, te lo dejo ahí porque si no nos extendemos demasiado. Gracias, Camilo. Sí. Otro es el sentido de la libertad y la independencia, ¿no? Entonces, ese se refiere a lo que hablamos y también lo mencionábamos en el encuentro presencial,
y es que pues hay una tendencia a no depender de otros, no es solamente a no depender de otros, a resolverlo de manera individual o colectiva, pero dentro de la comunidad. Está el tema de la itinerancia, mmm, que eh, pues las actividades productivas, por lo menos hasta hace unos años y de manera especial, antes de que los afectara tan fuerte el conflicto armado y el informe, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad frente al pueblo gitano, que se lo recomendamos, hay muy buenos videos y una información muy importante, muestran cómo el pueblo gitano en Colombia está en más de 900 municipios, lo recorrían en más de 900 municipios. Con la escalada de violencia, especialmente desde el año 2000, pues ya no podían ir a ciertas zonas. Y entonces eso ha limitado las acciones de comercio que tenían de manera tradicional. Por supuesto, en las actividades productivas también está el valor cultural del dinero, en el sentido del gasto y la no acumulación. Es decir, no se vive para trabajar, se trabaja y se produce para vivir. Y aquí hay uno que yo quisiera entonces, aquí que nuestro sabedor Diego nos ayudara con las formas organizativas de la economía en relación a un término que es la vortichía. Ustedes me corrigen, por favor, Diego, mi pronunciación, perdón, eh, en lo que significa la vortichía. Por favor, Diego, Sí, buenas tardes. dale, prende la cámara para que te vean, por favor. Ahí está bien, sí. Sí. Sí, la ortechía es... buenas tardes a todos primero. La ortechía es cuando dos personas gitanas deciden hacer un negocio y van a mitades o ya deciden ellos cómo hacer el negocio, pero es una sociedad entre dos gitanos o puede haber hasta más. Sí, ¿y qué pasa entonces si los términos, si les va bien y qué pasa si no les va tan bien? ¿Qué es lo que usualmente pasa en esas sociedades? En los términos, si va bien, ya depende de cómo arregle cada quien. En este caso, digamos, un ejemplo es que van a comprar un carro, entonces las dos partes ponen la plata para comprar el carro, ya ellos deciden cómo y ya ellos deciden la ganancia va a la mitad. Entonces, si sale bien, se reparten la mitad, todo queda normal y todo bien. Capaz van a ser más hortechías más adelante, ¿o no? Y si sale mal, ya es porque en los arreglos hubo algo que no estuvo bien, como por ejemplo que alguno se robó plata, digamos así, o guardó plata de manera deshonesta, diciendo que él puso más o sacando cuentas que no tienen que ver con eso. Dice que él puso más, entonces que tiene que ganar más de la ganancia. En ese caso ya se hablan las dos personas, no llegan a ningún acuerdo, tienen que recurrir a la compañía a hacer una CRIS. Que la CRIS Entonces, es que se juntan todos los gitanos con los Romé, con los viejos, para que ellos puedan hablar, les cuentan el problema, ellos van a la casa de uno de estas personas, cuenta su parte, van a la casa de la otra persona cuenta su parte, se van juntos todos donde no esté ninguna de las dos partes implicadas, hablan, una persona que tiene que ser usualmente es la persona que es más vieja de la compañía o, o la persona que es más importante, digámoslo así. Tiene que ser un viejo, un cerrón, pero que no tenga nada que ver en familia con ninguna de las dos partes. Y de ahí hablan, dialogan todos y deciden
quién está bien, quién está mal. En caso se dan cuenta que se robó el dinero o que lo ganó injustamente, tienen que devolverle la parte a la persona que quedó afectada y encima de eso tienen que pagar otra parte de dinero por hacer este flash out, le decimos nosotros en romanés, que es como una vergüenza. Y aparte de eso ya deciden ellos si queda apartado de la compañía, ya no lo invitan a fiestas, a reuniones, no puede ir de visita donde los otros gitanos y donde estén los demás, él no puede estar. Pero eso ya depende del grado, de la gravedad que hizo en el asunto. Diego, ¿qué tan serio es, digamos, la palabra del gitano en un hortechino? Tiene que ser, tiene que ser lo más serio. O sea, para nosotros, los gitanos desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo atrás, mi papá me contaba que ellos como no tenían lo de papel, lo de hacer contratos, lo de hacer esto, entonces para nosotros la palabra es algo muy importante y cuando se falta la palabra, esa persona ya queda como una persona que no es seria, una persona que no es importante, una persona que no sirve para hacer negocios y queda un poco, digamos, mal visto a la compañía, no a tal grado de quedar no, pero sí de que a esta persona si tenemos que hacer algo, si tenemos que un negocio, si tenemos que llamar a alguien, no lo vamos a llamar a esta persona porque no tiene seriedad. Entonces la palabra al gitano siempre que es algo que va a decir de la ortechía, yo voy a hacer esto, es porque lo va a hacer. Digamos, yo voy a agarrar el carro y yo lo voy a vender, la otra persona se relaja, digamos, porque sabe que la persona dio la palabra. Entonces sabe que esa persona es justo y lo va a hacer, y si no lo hace, pues ya queda mal. Y desde hace tiempo atrás siempre la palabra al gitano es lo que más vale, por decirlo así. O sea, si lo dice, hay que creerle porque la palabra vale. Ok, Fabián. Sí, gracias, porque esa es la relación entre las formas de producción y pues la Cris Romaní. Bueno, y aquí, ¿qué están haciendo, Diego? Cuéntanos, por favor, de qué se trata esta actividad que vemos acá. Manejo de metales. Esto era hace mucho tiempo atrás. Los gitanos ellos empezaron a buscar su trabajo, su negocio y vieron con laboratorios, con gente que hacía comida, gente de restaurantes y estas cosas, empezaron a trabajar lo que viene siendo el cobre. En Romanel le decimos járcuma. Ellos empezaron a trabajar esto, empezaron a hacer las manualidades, empezaron a buscar cómo venderlo ya en manillas, en ollas, en todo esto. Después de un tiempo, el gobierno dijo que no era muy apto el bronce, la járcuma para poder estar en restaurantes o en laboratorios, entonces nos tocó adaptarnos, que es algo que el gitano hace demasiado. Está en ellos el adaptarse, entonces se adaptaron a lo que era la industria de esto, que dijeron que lo que era apto era el acero inoxidable. Entonces, más tiempo ya para acá, más de ahora, trabajan más el metal, el acero, ya hacen estufas, ollas, pailas, eh, en acero inoxidable, y creo que siempre hemos manejado metales desde hace tiempo y hemos ido evolucionando, depende el tiempo en que vayamos estando, ¿no? Así es, gracias, Diego, por eso. También fueron, digamos, los principales proveedores de donde producen panela, ¿no, Camilo? Precisamente, pues hacer estas pailas tan grandes necesita Sí, y conocimiento. adicionalmente, pues eran los que curaban, digamos, antiguamente la industria panelera se hacía en olla de cobre gigante, donde se ponía a hacer el melado, y los que llegaban eventualmente a los pueblos a hacer la cura de esas ollas
o la cura de las pailas en las heladerías, ese era el pueblo gitano. Digamos que siempre el gitano trabajó el metal como un principio básico del camino, porque tal vez ahora lo veamos más adelante, una de las actividades primordiales para el pueblo gitano fue el cuidado de la cría y la venta de ganado, de caballos. Y los caballos en el camino necesitan herraduras, y el gitano se preparó para hacer las herraduras de esos caballos, y eso, esta actividad que vemos acá de este señor Coya está en este momento martillando una pieza de cobre. La técnica del martilleo es una técnica ancestral, ya hay muy pocos gitanos que la aplican. Permite que el metal tenga una mejor cocción en el momento en el que usted ponga a cocinar algo. Y digamos que es una técnica muy del gitano, para hablar específicamente, digamos, de esto. Gracias, Camilo. Y aquí está lo que estás hablando, ¿no? Otra de las actividades del camino, y al estar vinculado con Es los que, caballos. exacto, entonces digamos que pues que había que hacer, sí, aquí había que hacer, crear sillas, había que hacer sillas, había que hacer todo lo que es la marroquinería, sí, para la monta del caballo. Y se convirtieron en maestros talabarteros. Entonces, así como hay unos que hacen el martilleo de cobre o de bronce, aquí encontramos a los maestros del cuero, ¿no? Y también, pues, otra de las actividades, pues, era la venta de caballos, que, pues, al ir En el camino. en el camino, pues, también aprovechaban, la gente veía los caballos y se lo vendían. Aquí hablábamos con Diego, cómo esas actividades tradicionales cambiaron, ¿no? Y Sí, pasaron de un caballo de fuerza a varios caballos de fuerza. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito esa relación que tú ves, entre, Diego, entre los caballos y por qué terminan, muchos en el comercio de automóviles, y cómo se mueve eso, cómo se maneja. Sí, primero para poder, esto le pregunté a mi papá sobre cómo empezaban ellos ganándose la vida, ¿no? Mi papá me contó que se dividían en compañías, lo que hacían, y de las compañías están las bichas, que no saben qué son, es lo que denomina cada gitano, más o menos tipo, no sé cómo se dice en español bicha, pero creo que sería algo más como raza, Linaje, linaje. linaje. Entonces me decía que aquí en Bogotá, en las capitales de los países, en las ciudades más al centro, es más artesanía, más comercio, más estas cosas. Me dijo que los de Medellín, las compañías de la costa, ellos eran los que trabajaban con caballos. Entonces, los que trabajaban más con caballos eran de la bicha que se llama Bolochoc. Ellos son más comerciantes, y ellos eran los que trabajaban en esto, entre los caballos. Siempre fueron ellos más de comercio, más de buscar las ventas, de comprar y vender, no tanto de hacer las cosas, sino de buscar así su diario vivir. Y fue evolucionando esto siempre con los caballos, ya que tenían que andar, gracias al nomadismo, tenían que andar en los caballos. Entonces fue evolucionando esto, que en algún momento tuvieron que venderlos, y alguno dijo que era buen negocio, entonces empezaron más y más a comprar caballos y hacer sobre la venta de esto. Cuando llegó un punto que ya los caballos ya no estaban
también en el negocio, creo que alguien cambió un caballo por un carro o algo así. Para los demás gitanos esto fue como, está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a hacer eso? Eso fue un aventurero que lo hizo, agarró el carro, de ahí empezaron a trastearse más en los carros porque vieron que era más fácil, era más cómodo el moverse en esto y fue evolucionando hasta el día de hoy que ya casi no venden caballos, creo, más o menos. La mayoría se pasó a vender autos, camionetas, carros y fueron evolucionando hasta el día de hoy que aún los Bolochok siguen haciendo cosas de ventas, buscando qué comprar, qué vender, qué cosas y llegaron a este punto de los caballos, de los carros, perdón, que los venden casi la mayoría de los Bolochok y hasta el día de hoy están vendiendo autos. Y creo que tu familia vende carros, ¿no? Por si alguno está buscando un carro, tú puedes asesorarles en ese negocio. También es importante mencionar que al empezar a relacionarse con los carros, empiezan a aprender mecánica automotriz y mecánica incluso de maquinaria pesada, que es otra de las actividades. De manera muy empírica, pero muy buena, porque los buscaban. ¿Tú conoces a alguien, Diego o Camilo, que sea mecánico todavía de estas máquinas pesadas? Sí, hay varios en la compañía que son mecánicos aún, que hacen mantenimientos de hidráulicos, por ejemplo, de maquinaria hidráulica. Durante mucho tiempo fueron proveedores de grandes almacenes en los que trabajaban varios gitanos. Digamos que ahora las cosas han ido cambiando y evolucionando, ¿no? No encuentras tantos, pero sí los hay aún. Listo. Entonces, bueno, aquí ya abordamos lo de la hortechía, que es la forma asociativa tradicional. Y vamos a ver entonces algunos de los gitanos o personas que tienen raíces gitanas. Yo no sé si conocen a este personaje. Profes. ¿Sí lo conocen? Charlie Chaplin. Sí, señor. Tenía orígenes gitanos. Su madre y su abuela eran gitanas y él siempre lo contó, ¿no? Y por eso el documental tal vez más famoso de la vida de Chaplin después de su muerte es este, porque se llama Chaplin, Espíritu Gitano, que lo hacen sus hijos, reconociendo esas raíces gitanas, ¿no? Entonces a veces pues no conocemos el origen de las personas. Claro, él no vivió como tal seguramente esto de vivir en carpa, pero la cultura va por dentro, así como decía. No, pero yo creo que de pronto sí. Sí, bueno. Estamos hablando de un personaje que vivió en principios del Sí. siglo XX. Sí. Yo la verdad no conozco mucho las circunstancias de su vida, pero yo no apartaría el hecho de que su genio provenga de esa raíz y de esa convivencia con el gitano del día a día y en la carpa. No sé. Ok. No, es que estuve tratando de ver no está disponible en YouTube. En YouTube solamente está la referencia. ¿Cómo es que se llama eso, Camilo? El resumen del documental, pero no está todo el documental. Eso fue un lanzamiento mundial, toca pagar por verlo, bueno, como ese tipo de cosas, pero no está disponible, pero de pronto lo podemos buscar, sí. Vamos a buscarlo. Listo, hay otros personajes, por ejemplo, el primer presidente de Brasil, hay cierta polémica, algunas fuentes dicen, sí, claro, Juscelino Kubitschek en Brasil, él fue el que hizo Brasilia y centró allí toda la administración
toda la administración del Brasil en esta ciudad. Porque es que el papá venía de zonas gitanas y el papá de hecho se cambió el apellido, por lo que hablábamos la otra vez, que muchas veces tenían que esconder sus orígenes por temas de discriminación, pero pues allí pueden encontrar las dos versiones, si uno investiga, de este expresidente brasilero. Por supuesto, digamos, uno de los más reconocidos a nivel mundial es Diego Ramón Jiménez Salazar, Diego el Cigala, cantador de flamenco de talla mundial, que lo que ha hecho es resaltar su cultura, ¿no? Y gran parte de lo que conocemos de la cultura española, ¿verdad, Camilo? Pues tiene una profunda raíz gitana, estos Pues cantos así. tradicionalmente podemos hablar de muchos músicos españoles que tienen una profunda raíz gitana. Manolo Caracol, Lola Flores. Podríamos hablar también de, bueno, del Cigala, por supuesto. El Cigala, digamos que es el icono de ahora, ¿no? Eventualmente, antes hubo uno. Ahora hay que diferenciar mucho lo que es el calé de España, digámoslo así, al gitano bogotano. No, no son lo mismo. A veces podemos asociar, por ejemplo, que si vamos a ir a escuchar a la Cumpaina Música, vamos a escuchar muchas canciones del Cigala. No, no necesariamente, porque no corresponden con una raíz o lo que se considera una raíz verdaderamente gitana. Ahí se escucharán otras cosas, se escuchan otras cosas, otros ritmos, seguramente diferentes, ¿sí? El Cigala como tal, sí, una gran figura, digamos, del gitanismo mundial, digámoslo así. Bueno, y entonces entremos y aquí le vamos a pedir a Luz Helena, a Diego, que nos cuenten un poquitico. Aquí se me quedó una información de la pasada, pero aquí tenemos al señor Butuzule. Yo quisiera de pronto que Luz Helena nos contara qué conoce de ese señor, por qué será importante en la cultura romo. Sí lo conoce. Si lo conoce, sí. Cuéntanos, Luz Helena, te escuchamos. Ay, qué pena, buenas tardes. Sí, Si conoces el a señor, Butuzile. sí, él lo conocemos hace tiempo. ¿Y él por qué es reconocido en la comunidad? Porque él iba mucho, hace tiempo estaba reunido con todos los gitanos, mayoría. Iba a las reuniones también, es conocido. Y es una persona mayor de edad que es de respeto también. Sí. ¿Él a qué actividad? Él, Él pues también hacía las ollas esas de cobre. ajá, Él sí. hacía mucho eso y le enseñaba mucho a sus hijos, más que todo lo que era de cobre. Como decía Camilo, que sí eran más atrás, que trabajaban en los caballos, en todo eso. Entonces ahora cambiaron hace tiempo y se pusieron a hacer el cobre, las ollas, porque a la gente le encanta también las ollas de nosotros. Me gusta comprarlas. Sí. Y él también es artista, ¿no? Tocaba Sí, el tocaba acordeón. acordeón. Ajá. Ah, bueno. Listo. Vamos a ver otro de los personajes
que quisiéramos destacar. Gracias, Fabián. Bueno, este señor, También lo conocemos. ¿por qué? Cuéntanos. Sí, porque él es el papá de Meisa, de la Unión Romaní. Y el esposo de Lupe, que pan descanse, porque él ya se murió. Ujú. Pero él también era un hombre respetado. Cuando íbamos a las reuniones, a las fiestas, él iba mucho a matrimonios. Sí. Lo llamaban siempre Sí. a los matrimonios, lo llevaban y era un señor también de respeto, como es la esposa de él, también es de respeto a todos los mayores. ¿Cómo era que le decían a don Francisco? ¿Cuál era su nombre? Grofo. 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 Ujú. ¿Y eso tiene algún significado, grofo? ¿Es alguna palabra romaní? ¿O? Sí, me parece que sí. Pero no la sabemos, pero bueno, digamos, y yo quisiera hablar un poquitico de Sandro Cristo, Santo Cristo. sí, porque Ujú. pues él fue los que inició También con la línea, representante. sí. Ujú. Yo lo conocí cuando estaba en la Secretaría de Educación, siempre iba eh, con la convicción de que la persona, de que los gitanos estudiaran cada vez más, iba a los colegios, ¿no? Mm. Entonces, sí, pero también en el mundo gitano me parece chévere que ya haya otras personas que lo hayan, que continúen con la labor. Cierra tu micrófono, creo, Luz Helena, o ya te lo cierro yo. Que, espera. Ya, a ver. Listo. Pues me parece importante allí. Entonces hemos visto por lo menos 3 tipos de hombres gitanos: los de raíces gitanas, los que tienen esta base cultural tan importante, muy reconocidos a nivel mundial, pero también hemos visto personas de la comunidad, y esto es muy importante reconocerlo. Hasta ahí va esta presentación. Quisiéramos abrir los micrófonos, como siempre, a los profes con sus preguntas, con sus primeras impresiones, y terminamos con una pregunta desde nuestro lado. Entonces, ¿quién quisiera compartir algunas reflexiones, profes? Sobre esto que hemos mostrado de los hombres. Bueno, entonces hagámosle unas preguntas a los profes. ¿Cómo se puede tener en cuenta el proceso de educación propia entre los hombres en un contexto como la escuela? Pero espérate, también me gustaría que, para que haya un poquito de contexto frente a los temas, tradicionalmente los hombres gitanos han sido hombres muy trabajadores, muy alegres y, digamos, con una conciencia del trabajo frente a la otredad, ¿no? Al otro. Entienden que las relaciones con los Dayei se entendían, digamos, en tiempos antiguos, que las relaciones con los Dayei las establecían los hombres para que las mujeres y los niños tuvieran la menor cantidad de contacto con esas poblaciones. Esto, por supuesto, ya no existe.
se establecían en las carpas y en las carpas realizaban sus trabajos. Viajaban con sus familias y con todas sus pertenencias como bien lo dijo Diego, lo hicieron en carretas hasta cuando llegaron los camiones y subieron las cosas en un camión y se fueron. Los hombres gitanos, digamos que en su diario vivir, viven de la hortechía, es decir, viven del negocio con el otro gitano, ¿sí? Viven de comerciar carros, viven de estar en el negocio del metal, de comprar y vender paelleras, por ejemplo. Una de los símbolos ahora del pueblo gitano, de los que siguen trabajando en metal, es que hacen mucha paellera de acero, muy buenas salen, perfectas, se las recomiendo. El que tenga un negocio por ahí porque quiere montar un carro de comida rápida, callejera, el gitano hace ahora cualquier tipo de trabajo para la gastronomía, tanto del carrito del callejero como para grandes restaurantes, porque en grandes restaurantes han instalado, en grandes restaurantes aún hay, se cocinan en cocinas que que las hicieron hombres del pueblo gitano. ¿Qué pasó, por ejemplo? Que esa es una historia que me gusta contar, que es lo último de lo que quiero hablar, esto del caballo. Porque el caballo entonces también desembocó durante mucho tiempo la mujer gitana vendió cuero por la calle. Iban con sus carritos, ¿sí? Con su mostrario, vendiendo cuero por la calle. Pero eso es también algo que se derivó de la talabartería y del trabajo y de que quedó el restante. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces, ¿cómo lo comercializamos? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, esto lo quiero llevar es a que el gitano es consciente de su entorno y de cómo cada cosa le puede ir generando algo de una manera diferente. Bueno, quería como de establecer esos puntos. Ahora sí me gustaría escuchar a los profes realmente si alguno quiere participar. La profe Giovanna, te escuchamos, profe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, les cuento que estuve toda la clase aquí con dos estudiantes que me acompañaron y pues a mí me surgió una duda. De hecho, le pregunté a mis chicos que si tenían alguna duda con respecto a lo que habían escuchado, y la duda es cómo si un gitano no le gusta, por ejemplo, los roles de poder, no le gusta las jerarquías, ni les gusta someterse a nadie, ¿cómo lograron llegar a lugares de poder como esos presidentes? Sí, porque a mí por lo menos me surgió la duda y lo estábamos hablando aquí con los chicos, que es un poco contradictorio, ¿no? Llegar a ser figuras de poder. Gracias. Bueno, aquí yo voy a aventurar una respuesta porque nos tocaría preguntarle al personaje. Conociendo, por ejemplo, estos tres personajes que les mostré que son de la comunidad, ellos saben que tienen que asumir retos. Y, por ejemplo, la vida de Sandro que conozco, pues tal vez un poco más, pues él tuvo que iniciar y poner la cara y tener una relación comunitaria, pero hay un momento en el cual dijo, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ellos no se apegan al poder, diría yo, ¿no? Ahí Camilo ahorita ¿no? Y entonces dice, yo ya hice esta parte hasta aquí, ahora le toca a otro, ¿sí? Cuando es de ese tipo de representación. Y por eso es que va a haber una rotación permanente de estos líderes que entran en relación, por ejemplo, con las instituciones en Bogotá. Camilo, ayúdame. Mira,
siempre, digamos que como tú bien sabes, los derechos en Colombia no se piden sino se exigen, ¿no? Y las cosas cuando se exigen generalmente no es que tengan un buen oído, un oído sensible y que te escucha frente a lo que tú quieres decir. Entonces, digamos que al principio, el entenderse como pueblo fue un tema complejo y se asumió de una manera vigorosa porque había un impulso ahí fuerte, por ejemplo, a nivel constitucional. Estabas en la Constitución Nacional, la Constitución te nombra como pueblo. Entonces, pero pues no podemos estar así como que uno por allá y otro por acá y otro por allá. Entonces alguien asumió, digamos, una vocería en ese momento. El gitano tiene que asume vocerías, digamos, no permite que lo atropellen en sus derechos, por más que no quieras y sino muy afortunadamente vivimos en un país con garantías. Entonces, tienes derecho a pedir cosas, a exigir cosas. Y entonces el pueblo gitano es un pueblo diferenciado por Constitución Nacional y eso ha hecho que el gitano se empodere en momentos que debe empoderarse y ha permitido que se desarrollen procesos gigantes. ¿Por qué digo que son gigantes? Porque durante 20 años, o ya casi van a ser 30 años, el pueblo gitano ha ganado espacios que nadie se imaginaba nunca. ¿Entiendes? Hoy en día hay gitanos que están en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Integración Social, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Planeación, en todos los espacios hay un gitano, alguien que al menos está diciendo, mira, aquí estamos, existimos, somos. Y Camilo, complementando, tú has dicho una palabra clave, ellos son más de vocería. Ellos llevan la voz de la comunidad frente a la institucionalidad, a los lugares de poder. Tenemos que recordar que estamos hablando de un pueblo, por eso yo le hice la pregunta a Diego. ¿Cuál es el valor de la palabra del gitano? Porque no es gratis. Esa pregunta no es porque cuando hay una ortexia no hay un papel firmado. No hay un papel firmado. Y entonces, cuando tú te presentas con ese espíritu frente a una institucionalidad, ¿sí? Te atropellan realmente, porque pero tú no firmaste, tú no leíste y no firmaste, pero usted y yo lo hablamos, doctor. No vale nada. Él no firmó. Esa es una conciencia que el gitano está empezando a desarrollar, pero que no tenía como un principio de vida. Sí. Y en esa vocería, nosotros entendemos mal el liderazgo para los estudiantes de Giovanna, porque pensamos que él es el líder, es el jefe de la comunidad. Resulta que es al revés. Y eso lo tienen claro ellos cuando ejercen esta labor de vocería, porque ellos van y cuentan, y a veces la comunidad los trata duro, debo decirlo, ¿sí? Pero ellos están acostumbrados. Pero no, ellos no son el jefe de la comunidad. La comunidad siempre va a tener la última palabra. Por eso las decisiones grandes se toman en conjunto. Yo dejaría ahí, Camilo. Y gracias, Giovanna, por esos aportes. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, mil gracias porque además fue una clase muy chévere, muy interesante porque tuve a mis estudiantes y pudieron también preguntar, yo les pude contar lo que he aprendido y es importante que se visibilice de aquí para allá y de allá para acá. Muchísimas gracias.
Exactamente. ¿Alguna otra intervención? Porque ya estamos cerrando el día de hoy agradeciendo esta, esta participación el día de hoy. Por favor, profesora Luz, y por favor no olviden diligenciar las asistencias y los que todavía faltan por llenar los datos que hemos solicitado. Estamos esperando. Profe Luz y Sí, profe Lilia después. Las escuchamos. mi pregunta es, ¿qué relación existe entre el trabajo que hace el gitano con el metal y los turcos? Es decir, que los turcos también trabajan el metal y lo hacen muy bien. Y para ellos el metal en Turquía es como el arte, es como la sabiduría. Entonces, no sabría si hay relación o no. Puede haberla, realmente, porque, por ejemplo, un desarrollo que había aquí muy específico eran calentadores de agua que se ven perfectamente en Turquía o en las zonas del, del desierto para calentar té. Es el mismo utensilio, ¿sí? Ajá. Y uno lo ve aquí aún en algunas casas gitanas como en un recuerdo, ¿no? Como un adorno de estos, pero uno lo ve y uno lo identifica de fotografías. No le puedo asegurar, profe, pero sí seguramente puede haber algo porque pues por ahí pasaron durante mucho tiempo. Gracias. Profe, ¿quién era la otra profe? Lilia, profe Lilia, la escuchamos. Hola, buenas tardes. No, es que vamos por aquí en la ruta desde Sí, para la nosotros ciudad sabemos, desde Sumapaz, sí. Cuente, profe. porteña. Bueno, pues, ¿qué nos llama la atención? Pues realmente en la conversación que se ha tenido hoy está el valor de la palabra, ya que aquí en la cultura sumapaceña pues también eso se valora bastante. Y lo otro es la unión familiar. Yo creo que también eso es el éxito de los. Son sistemas de cuidado y de pervivencia pues que se han sostenido durante años, ¿no? Es decir, cuando yo hablo, digamos, de escolarización de esto, no es porque el padre decide escolarizarlo y dejarlo como un ente en la casa, ¿no? Bueno, se le fue la señal a la profe. Bueno, hemos llegado al final de este día, agradeciendo a ustedes. Quedamos atentos al WhatsApp. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias por su Chao, que participación. estén bien. Gracias. Chao, Mil Fabián. gracias. Chao, los profesores. Chao, Camilo. Luz Elena y Diego, mil gracias. A ustedes por escucharnos. Gracias. Hasta Luego, luego. bendiciones.